Esta semana estudiaremos la lección número 2 de este primer trimestre, la cual se titula Razones para agradecer y orar. Una de las armas más poderosas que tenemos es la oración. La oración es un contacto directo con nuestro Señor Jesucristo. Feliz semana para cada uno de ustedes, que la paz del Señor esté con ustedes. Saben, el apóstol Pablo comienza intencionalmente sus epístolas con palabras de saludo y también de agradecimiento, ¿no? Dice el apóstol: gracia y paz a ustedes, de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Siempre damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo cuando oramos por ustedes. Así como el apóstol, nosotros tenemos mucho que agradecer también. La gracia del Señor la experimentamos a cada momento. Aún ni los ángeles han tenido ese privilegio de comprenderlo, así como nosotros hemos experimentado esa gracia, ¿no? Esta semana vamos a estudiar las palabras iniciales de agradecimiento y oración del apóstol Pablo en Filipenses y también en los Colosenses, las cuales pueden enriquecer y fortalecer nuestra propia vida de oración. Voy a leer nuestro texto base de esta semana, el cual lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben? La obra de Dios que comienza en el momento de la conversión, o sea, la salvación, el perdón, la redención, también la transformación del corazón y el proceso de santificación para parecernos más a Cristo, que es un proceso continuo, ¿no? Dios no abandona lo que empieza. Aún haya luchas, hayan caídas y hayan dudas también. Él es quien sostiene y completa su obra, llevando al creyente a la madurez espiritual y al propósito final, ¿no? Pero hay un fin de este proceso que culminará con la venida de Jesús o el momento de la muerte del creyente, ¿no? Cuando la santificación será completa. Tenemos una promesa de seguridad eterna. Dios es fiel para terminar lo que empezó en nosotros, lo que nos da paz, nos da ánimo para seguir adelante en el camino de la fe, a pesar de las imperfecciones y desafíos. Antes de continuar, mi agradecimiento especial siempre para todos los que están suscritos al canal. En este canal estudiamos la Biblia juntos para crecer espiritualmente. Sean todos y todas bienvenidos. Entonces vamos a comenzar con nuestra primera parte de la lección de esta semana. Bien, pasamos a nuestra siguiente parte del estudio, cuyo título tiene La comunión en el Evangelio. El apóstol Pablo estaba agradecido, pero ¿por qué él estaría agradecido? Bien, eso es precisamente lo que estudiaremos en esta parte del estudio, el cual la mejor opción que él tenía era la oración para cada uno de ellos. Para ello, voy a leer Filipenses capítulo 1, versos del 3 al 8, a ver qué nos dicen. Y dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Pablo expresa su gratitud a Dios por ellos siempre que me acuerdo de vosotros, dice, haciendo oraciones llenas de alegría, lo que resalta la comunión profunda y el gozo que sentía por su fe y participación en el Evangelio. Pero también agradece su compañerismo en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, así como se los menciona. Además, Pablo tiene la firme convicción de que Dios, quien comenzó una buena obra en ellos, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo, mostrando una gran confianza en la fidelidad divina.
Es muy importante destacar que Pablo los lleva en su corazón, tanto en cadenas como en la defensa y confirmación del Evangelio. Siente un profundo afecto por todos los filipenses y se emociona al pensar en ellos, mostrando su amor y deseo de que su amor abunde en conocimiento y también en buen juicio, para que sean irreprensibles, dice, para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia. El agradecimiento y la oración gozosa de Pablo por los creyentes de Filipo destaca su comunión y su compañerismo en el Evangelio desde el primer día. Su confianza en que Dios completará la buena obra que inició en ellos y su profundo afecto y deseo de que su amor crezca en conocimiento y también en discernimiento, viviendo para la gloria de Dios a pesar de las circunstancias adversas. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Algo vital para que la obra del Señor crezca como iglesia, necesitamos tener una comunión con los demás. No solo limitarnos a lo que nos toca, sino dar la milla extra, como se dice, en las cosas del Señor, ¿no? Somos una obra en proceso y aún el Señor la está moldeando. Aún el Señor está trabajando en ello. Pero un día Él la perfeccionará como Él quiere que seamos. Estamos llamados a tener un amor fraternal, fe inquebrantable en la obra de Dios y una oración para que los creyentes, así como nosotros, crezcan en santidad y permanezcan firmes en el Evangelio, siendo llenos de los frutos de justicia divina. ¿Saben algo? Resulta muy interesante que Pablo describa la situación en la cárcel de una manera positiva. Más que quejarse de donde él estaba, él la vio como una oportunidad para defender el Evangelio del Señor, así como lo mencioné antes en Filipenses 1:7. Como cristianos estamos llamados a defender el Evangelio en todas partes donde estemos. Que la obra del Señor la llevemos a todas partes. Ejemplo claro lo tenemos con el apóstol. Estando en prisión fue capaz de sacar lo mejor de sí mismo para que la cárcel no sea un impedimento para predicar y continuar con la obra del Señor, ¿no? Muy bien, pasaremos a la siguiente parte de esta lección, que por cierto está muy interesante. Este subtítulo es llamado Los pedidos de Pablo en oración. En la mayoría de las iglesias, este ministerio de pedidos en oración se tienen dentro de los principales ministerios, así como el de la predicación, así como el canto, así como en algunas iglesias la danza. Pero también el de oración es básico, y es que porque estamos llamados a orar los unos por los otros. Estamos llamados a tener una comunicación con nuestro semejante, porque dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 17, orad sin cesar. Y cuando oramos, no es solo por nosotros, sino también por nuestros semejantes. El apóstol Pablo hizo una oración a los filipenses. En esta parte de la lección estudiaremos esa oración del apóstol Pablo, en que se centra esa oración y qué grandes peticiones incluye y qué nos dice todo esto acerca de la oración. Para ello voy a leer Filipenses capítulo 1 versos del 9 al 11, a ver qué nos dicen estos versículos. Y dice así: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Muy bien, debemos saber que el amor cristiano no debe ser estático. El amor de un cristiano debe crecer y desbordarse, así como un río, como una fuente inagotable. Este amor debe estar lleno de conocimiento bíblico, entendiendo la voluntad de Dios en todo momento, ¿no? Es importante decir que no solo es saber, sino también tener la capacidad de percibir, así como también distinguir y, por supuesto, aplicar ese conocimiento para tomar decisiones correctas y morales, ¿no? ¿Saben algo? Con ese amor informado y discernido
que el apóstol Pablo les predicaba, los filipenses podrían identificar y elegir lo que verdaderamente era valioso y agradaba a Dios, rechazando lo superficial y también lo malo. Pero para ello debían ser intachables en carácter, sin culpa ni mancha, reflejando la santidad de Cristo en su vida diaria. Pero cuando el versículo nos menciona para el día de Cristo, este objetivo es para la segunda venida de Jesús. Tengamos claro eso, cuando seremos juzgados por nuestras obras y nuestro carácter también. El verso 11 menciona llenos de frutos de justicia. Esto es sencillamente que el amor genuino y el discernimiento producen acciones y un carácter justo que son evidentes para todos. Pero hay algo que debemos tener claro. Estos frutos no son por un esfuerzo humano o por nosotros, sino que son producidos por la obra de Cristo en cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Siendo el propósito final de esta vida transformada es glorificar a Dios y que su nombre sea alabado a través de la vida de los creyentes. Entonces, podemos identificar a Pablo pidiendo a Dios que el amor de los creyentes de Filipo abunde en conocimiento y también en discernimiento, para que puedan aprobar lo excelente, ser puros e irreprensibles para el día de Cristo y ser llenos de fruto de justicia que viene por medio de Jesucristo, ¿no? Para la gloria y alabanza de Dios, como lo mencioné anteriormente. Se trata de un amor que no es solo un sentimiento, sino que está guiado por la sabiduría para distinguir lo bueno. Se traduce en acciones concretas y produce un carácter que honra a Dios. Así como Pablo, nosotros como creyentes también debemos ser imitadores y debemos incluir estos 5 elementos en nuestras oraciones. El amor, necesitamos pedirle al Señor tener más amor, pero un amor genuino. También debemos pedirle al Señor discernimiento. Cuando el Señor nos da discernimiento, seremos capaces de hacer las cosas de mejor a excelentes, ¿no? Sacando todo lo dañino de nosotros y transformándolo en actos sinceros. Además, también necesitamos pedirle al Señor sinceridad. Necesitamos ser intachables en todo lo que podamos hacer para ser un ejemplo para los demás, porque debemos reflejar el carácter del Señor en nosotros. También debemos estar sin culpa para no ser una piedra de tropiezo para nadie. Y por último, debemos estar conscientes que la justicia no la damos nosotros, sino la justicia es del Señor, y no debemos juzgar a nadie, sino esa tarea debemos de dejársela al Señor. Muy bien, pasaremos a la siguiente parte de este estudio, el cual se titula El discernimiento espiritual aplicado. Los filipenses, de una manera comprensible, se preocuparon cuando se enteraron que Pablo fue encarcelado. Por tal razón, el trabajo para él sufriría limitaciones, porque estando él en prisión ya no podrían viajar y predicar en las sinagogas para enseñar acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Y también su ministerio. Pero a pesar de lo que nosotros podamos pensar que si con ese encarcelamiento la obra de Pablo podría terminar, o tal vez Pablo sufriría un enfriamiento espiritual, pues en esta parte del estudio descubriremos cómo veía Pablo su encarcelamiento. Vamos a ver si él sintió un desánimo o se sintió protegido o valorado. Después de estudiar esta parte, seremos capaces de discernir qué lecciones podemos aprender de la actitud que tomó Pablo durante su encarcelamiento. Para ello voy a leer el libro de Filipenses capítulo 1, versos del 12 al 18, a ver qué nos dicen. Dicen así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún.
Vemos el progreso del Evangelio a pesar del encarcelamiento del apóstol. Pablo deja claro que sus prisiones no han sido un retroceso, sino un avance. Las dificultades de Pablo han hecho que el Evangelio sea conocido en toda la guardia pretoriana y en todos los otros lugares, ¿no? Y los hermanos han cobrado ánimo para hablar de la palabra de Dios sin miedo. Pablo describe dos grupos de predicadores, unos por envidia y rivalidad. Dice que algunos predican a Cristo por celos hacia Pablo, queriendo causarle problemas, así también por buena voluntad y amor, o sea que otros predican a Cristo por amor genuino. Así como hoy, unos predican por prosperidad, por bienestar, mientras que otros predican con la palabra de Dios, mostrando lo que la Biblia realmente enseña del amor de Jesús. Pero a pesar de todo ello, Pablo se regocija enormemente porque de cualquier manera Cristo es proclamado. Dice que su mayor deseo es la expansión del Evangelio y ve estas circunstancias buenas o malas como una oportunidad para que Cristo sea anunciado y las almas ganadas, confirmando que vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora bien, ¿qué nos pueden enseñar estos versículos para nuestra vida diaria? Estos textos enseñan una perspectiva transformadora sobre las dificultades. Dios puede usar incluso la oposición y el sufrimiento para cumplir su propósito de dar a conocer a Jesucristo, ¿no? Y el verdadero gozo cristiano no depende de las circunstancias, sino del avance del reino de Dios. O sea, cuando nosotros podemos ir avanzando en la obra del Señor a pesar de las circunstancias adversas que podamos estar atravesando, vemos cómo el encarcelamiento de Pablo, lejos, muy lejos de detener el Evangelio, lo ha impulsado para seguir adelante, pues sus prisiones son conocidas y motivan a otros a predicar a Cristo con más valor y sin temor, aunque algunos lo hagan por envidia y otros por amor, lo cual Pablo se alegra, ya que el punto principal que él quiere resaltar es Cristo, es que Cristo sea anunciado, mostrando que las adversidades son usadas por Dios. ¿Para qué? Para extraer su mensaje. Así que no hay excusas para no avanzar en la obra del Señor. Tomemos ejemplo del apóstol Pablo para seguir adelante en nuestro ministerio. Muy bien, pasamos a la siguiente parte de este estudio y se titula El fruto del Evangelio. La relación que Pablo tenía con los colosenses era un poco diferente a la relación que tenía con los de Filipo, el cual se refiere a ellos como los que nunca han visto mi rostro, así lo llamó. Sin embargo, los filipenses siempre daba gracias a Dios por ellos en sus oraciones, por lo que en este subtítulo conoceremos un poco más acerca de Pablo y el trato para los colosenses. Y es que cuando leemos el libro de Colosenses capítulo 1, versos del 3 al 8, que por cierto los invito ahí en casita que lo lean detenidamente, el apóstol explica que la verdadera fe cristiana se manifiesta en fe en Cristo, en amor por los otros creyentes, ¿no? Y también la esperanza celestial, fruto de haber escuchado y entendido la palabra de verdad, en otras palabras, el Evangelio. Pablo hace un agradecimiento a Dios por los colosenses porque sus vidas muestran estas virtudes. Viven la gracia de Dios, creen en Jesús, aman a los santos, o en otras palabras a los creyentes, y tienen esperanza en lo eterno. Todo esto cultivado por Dios y por el Evangelio que llegó a ellos, ¿no? Vemos algunos puntos claves aquí. Pablo hace un agradecimiento y oración. Pablo da gracias a Dios por los colosenses, a quienes llama santos y fieles en Cristo Jesús. Oye de su fe en Cristo y su amor por todos los santos o los creyentes, ¿no? Basado en la esperanza celestial. También el apóstol pone como base el Evangelio. La fe y amor provienen de la palabra verdad, el Evangelio, ¿no? Que llegó a ellos. El Evangelio da frutos y crece en ellos, como lo hace en todo el mundo, desde el día que lo oyeron y comprendieron la gracia de Dios. Además menciona los frutos del Evangelio que crecen. ¿Y cuáles son entonces? Bueno, la fe es uno de ellos, la fe en Cristo Jesús. No es una fe humana, sino un don de Dios que encuentra plenitud en Jesús, así como también el amor por todos los santos o creyentes, que es un amor fraternal, no meramente humanitario, es un amor moldeado por Jesucristo hacia sus hermanos en la fe. Y el otro es la esperanza en los cielos, una esperanza futura segura, la promesa de vida eterna que ancla su fe y amor. Y por último, la comprensión de la gracia de Dios, lo cual es entender la gracia que es clave para que estas virtudes florezcan
En conclusión, estos pasajes es un elogio a la iglesia que vive su fe genuinamente con sus vidas transformadas por el mensaje del Evangelio, mostrando fe, amor y esperanza en Cristo y glorificando a Dios, una esperanza que aunque somos indignos, tenemos viva esa esperanza que un día vendrá por nosotros. Pero ¿qué frutos estamos dando nosotros? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. ¿Qué frutos estamos dando? Con esta pregunta en mente pasaremos a nuestra siguiente parte. Como mencionamos anteriormente al inicio de este video, la oración es algo esencial, es algo clave, ¿no?, para llegar a Cristo. Y por tal razón llegamos a la última parte de este estudio y este subtítulo es llamado El poder de la oración. El apóstol hace algunas peticiones en su oración. Si leemos el libro de Colosenses capítulo 1, versos del 9 al 12, encontramos algunas peticiones del apóstol Pablo. Pero yo voy a leer Colosenses capítulo 1, verso 9. Voy a leer el verso 9. Dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo en su oración pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría y entendimiento espiritual, para poder andar de manera digna del Señor, agradándola en todo, dando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios y siendo fortalecidos con su poder para vivir con paciencia y también con gozo, dando gracias por su redención en Cristo. En esencia, es un llamado a conocer a Dios profundamente a través de su palabra, ¿no?, y también de oración, vivir conforme a su voluntad, producir buenas obras y perseverar con alegría en la fe, fortalecidos por Dios claramente. Vamos a desintegrar estos pedidos del apóstol Pablo. Primero, él quiere que el pueblo conozca la voluntad de Dios. Pablo pide que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría y también con entendimiento espiritual. Esto implica que no solo saber qué es lo que Dios quiere, sino cómo aplicarlo, ya sea en sabiduría y también en entendimiento, aplicado a la vida diaria. No por obligación, sino por una relación profunda con Dios. Pero esto no solo se logra estudiando la Biblia y orando, permitiendo que el Espíritu Santo enseñe y guíe. Segundo, él pide andar dignamente y agradar a Dios. Él dice conocer la voluntad de Dios que lleva a una vida digna del Señor. Esto significa vivir de una manera que agrade a Dios en todo, no solo en lo religioso, sino en cada aspecto de la vida. Como tercer punto, la importancia de dar fruto y crecer. Una vida digna se manifiesta en llevar fruto en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. El fruto son las buenas obras que resultan de la vida en Cristo, ¿no? Y el crecimiento es un proceso continuo de conocer más a Dios, no un evento único. Necesitamos ser fortalecidos con todo el poder de Dios. Permite la perseverancia y también la paciencia. Y finalmente se nos llama a dar gracias al Padre por capacitarnos para participar de la herencia de los santos en la luz y por habernos librado del poder de las tinieblas, trasladándolos al reino de su Hijo amado Cristo Jesús, donde tenemos redención y perdón de pecados. En resumen, la oración de Pablo es una oración para que los creyentes conozcan a Dios y vivan como Él desea, produzcan buenas obras y perseveren con gozo, todo gracias al poder de Dios y en agradecimiento por la salvación. Ahora conocemos nosotros cómo podemos orar por los unos por los otros, primero dando frutos de arrepentimiento, después la obra la hará el Señor. Así que, mis hermanos, esta es la lección de esta semana. Que el Señor me los bendiga donde quiera que estén. Bendiciones, hasta la próxima lección. No olviden suscribirse. Bye.